Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a este pequeño video especial por el cumpleaños número 27 de nuestro Yibo. En este video especial veremos todas las celebraciones que se hicieron por su cumpleaños, tanto en China como en el extranjero. También recordaremos de algunos caramelitos y rumores que salieron anteriormente cuando Didi celebró junto a Gege su cumpleaños durante el año 2018 y 2019. Y por último hablaremos de todos los caramelitos que salieron durante el cumpleaños número 27 de nuestro Yibo. Así que comencemos de una vez con este video especial. El 5 de agosto, siendo las 12 de la mañana, Yibo Oficial publicó una carta como cada año para celebrar el cumpleaños de Yibo. La carta es muy extensa, pero se los voy a relatar. Hola Yibo de 27 años, el tiempo parece pasar cada vez más rápido, y antes de que tengas tiempo de mirar las páginas del año pasado, has marcado el comienzo del verano número 27 de tu vida. Este año te conocí más, al igual que las olas causadas por un guijarro que cae al agua. Siempre puedes traer nuevas sorpresas a la gente. Marca el momento brillante en la música. Recuerda tu sinceridad y pasión en el personaje, y sé testigo de tu resiliencia y concentración. Aunque siempre hay diferencia horaria entre las personas, la buena noticia es que las mañanas, tardes, días y noches que hayas grabado eventualmente pasarán a los ojos de la siguiente persona, provocando olas y emoción. Este año conociste el mundo un poco más, aunque tu agenda sigue tan complicada y ocupada como siempre, ya te has adaptado a la forma de vivir con el tiempo y has avanzado hacia tu estado de ánimo. El mundo es impredecible y puedes aceptar con calma cada tormenta que llega de repente, como si apreciaras cada flor sin nombre que florece en el camino. Acepta las imperfecciones y permites los arrepentimientos. Las montañas son altas y los mares anchos. Las experiencias y significados de crecer, el barro húmedo, el viento arrastrando grava y la salida y puesta del sol fuera de la ventana, todo te lo dirá, ya sea que estés quieto y balanceándote o balanceándote con energía. Cuando llegue la pelota simplemente golpéala, y lo mismo ocurre en la vida. Feliz cumpleaños a Wan Yibo de 27 años. Hoy fue genial, ayer también fue bueno y mañana definitivamente será mejor. El viaje de tu corazón no tiene fin. Deseo que sigas viajando a través de las montañas y ríos y que crezcas tanto como quieras. La plataforma de Weibo activó la publicación de celebración por el cumpleaños de Yibo, y algunas hermanas vieron que tras la publicación de Yibo Oficial, nuestro Yibo había estado conectado en su cuenta de Weibo, pero momentos después se desconectó. Al parecer solo se conectó para leer la carta. Horas después, Yibo Oficial volvió a realizar una publicación compartiéndonos este corto video para celebrar el cumpleaños de Yibo, como también nuestro Yibo publicó una fotografía de él colocando en su descripción el número de años que acaba de cumplir. Las marcas que trabajan con Yibo también realizaron algunas publicaciones donde le desean un feliz cumpleaños a nuestro Yibo. Las fans de China también celebraron el cumpleaños de Yibo colocando algunas pantallas LEDs en diferentes ciudades de China, mientras que otro grupo de fans decidieron hacer un gran espectáculo de drones en la ciudad de Shanghái. Varios fans realizaron algunas celebraciones de manera individual donde nos compartieron sus diseños personalizados que hicieron para celebrar el cumpleaños de Yibo, mientras que otras fans decidieron hacer algunas reuniones entre ellas para compartir un momento agradable por el cumpleaños de Yibo. Una mototitie celebró el cumpleaños de Yibo sumergiéndose al mar, donde mostró un cartel celebrando el cumpleaños de Yibo, mientras que otra mototitie decidió volar hacia lo alto para desearle a Yibo un feliz cumpleaños. Las fans del extranjero también estuvieron presentes en esta celebración, donde nos compartieron varias actividades que realizaron para celebrar el cumpleaños de Yibo. Las fans de Indonesia realizaron un evento benéfico llamado Camión de Comida, en donde celebraron el cumpleaños de Yibo junto a varios niños. Varias fans de diferentes idiomas se unieron para realizar un video donde cada una de ellas le enviaron sus saludos a Yibo por su cumpleaños. También hubo otro grupo de fans que realizaron un video mandando sus mejores deseos a Yibo por su cumpleaños. Anh yêu chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật, Vương Nhật Bác.
สุขสันต์วันเกิดนะคะหวังอี้ป๋อ С днем рождения, Ван и Бо. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos aquí. ¡Feliz cumpleaños, Juan y Bo! Las fans de Perú y Bolivia realizaron una reunión para celebrar el cumpleaños de Yibo. ¡Feliz cumpleaños, Juan Yibo! Happy birthday, Juan Yibo! We love you from Bolivia! Las fans de México realizaron 2 murales para celebrar el cumpleaños de Yibo. Las fans de Japón colocaron algunas pantallas LEDs en diferentes ciudades por el cumpleaños de Yibo. Antes de empezar con los caramelitos que salieron durante el cumpleaños de Didi, vamos a recordar el cumpleaños número 21 de Didi. Recordemos que Yibo pasó este día durante las grabaciones de la serie Downtime. El 4 de agosto del 2018, tanto Didi como Gege estuvieron grabando algunas escenas de la serie Downtime. La mayoría de las escenas que grabaron ese día fue en la azotea en donde Langshan y Weijin tuvieron un pequeño enfrentamiento. Aquí hay algo que quiero comentarles. Estuve buscando algunos BTS de la serie que se grabaron durante ese día para saber si esta escena fue grabada horas antes del cumpleaños de Didi o si fueron minutos después, pero lamentablemente los videos están recortados, ya que algunos BTS aún siguen guardados y no sabemos si en algún momento saldrán a la luz. Por ejemplo, esta escena en la azotea y esta escena en donde Weijin baja para intentar agarrar su botella de licor fueron grabadas ese mismo día, pero al ser videos recortados no sabemos si estas escenas fueron grabadas antes del cumpleaños de Didi o si fue después, así que es un poco complicado de saber, pero sea como hayan sucedido las cosas, la primera persona en felicitar a Didi por su cumpleaños fue Gege, y en aquí hay un rumor. El 4 de agosto Didi comenzó a recibir muchos comentarios negativos por parte de varias antis, y esto se llegó a enterar Gege, y estos comentarios comenzaron a afectar a Didi, por lo cual Gege decidió hablar con Didi para que de una u otra manera pueda ayudarle a Didi a distraerse, y así no pensar en los comentarios negativos que estaba recibiendo. En ese momento ambos tuvieron que subir a la azotea para comenzar a grabar las escenas del pequeño enfrentamiento que tuvieron Langshan y Weijin, pero mientras esperaban a que comiencen a preparar los equipos de grabación, nuestros chicos se pusieron a conversar mientras miraban las estrellas que se podían ver desde el set de grabaciones. Esta parte que les estoy comentando también apareció en el video que realizó nuestra hermana Roshan para celebrar el cumpleaños número 27 de nuestro Yibo. También hay otro rumor en donde se dice de que cuando ambos habían estado en la azotea, Gege había comenzado a tararear una canción que tenía las siguientes líneas: mira las estrellas 1, 2, 3, 4 de ellas están conectadas en una sola línea, y se dice que Didi también cantó esta canción pero bajito. La canción se llama Humor Estrellado y pertenece al cantante Haichou. Según algunos BTS que nos compartió la plataforma de Tencent, podemos ver que Didi le agradece a Gege por el casco que le regaló, y Gege le menciona de que no hay nada de qué agradecer con tal de que sea feliz. Hasta el momento no sabemos cómo es el casco que le regaló Gege, pero según algunas hermanas tortugas, este sería el casco que le regaló Gege, y se cree que Didi usó este casco en enero del 2019. Dentro del BTS también vemos el momento en que Didi comienza a partir su pastel de cumpleaños y le entregó a Gege una tajada más grande, y no es porque nosotras lo decimos así, sino es porque él mismo se lo dijo a Gege cuando le sirvió su pastel y Gege le agradeció. Minutos después ambos hablaron sobre ir a correr juntos por la mañana, ya que estaban comiendo muchas calorías por el pastel, pero Gege quería correr a las 9 de la mañana, pero Didi insistía que fueran a correr juntos a las 8:30. Después de tantas insistencias, Gege aceptó. Se dice de que en varias ocasiones ambos han ido a correr juntos durante las grabaciones, pero no se sabe si salieron ese día o no a correr, ya que no hay pruebas de ello, pero es un hecho de que ambos sí solían ir a correr juntos durante las grabaciones de la serie. En aquí vamos a hablar de un rumor muy famoso dentro del fandom, y es sobre la primera declaración de Didi. Recuerden que en el primer video especial de Lishan les comenté que según rumores Didi se declaró a Gege 2 veces o 3 veces si mal lo recuerdo. La primera vez se dice que fue durante el cumpleaños de Didi. Exactamente no sabemos en qué momento fue. Algunas hermanas dicen de que fue cuando ambos estuvieron viendo las estrellas. Otras hermanas dicen de que eso sucedió cuando ambos fueron a correr juntos, ya que a las 9:30 de la mañana, posiblemente después de
haber ido a correr con Gege, Didi realizó una publicación que decía lo siguiente: creo que puedo mantener lo que decidí a los 21 años, incluso cuando tengo 81 años, y se cree que esta frase podría hacer referencia a la declaración que hizo hacia Gege, ya que en el 2020, un día antes del cumpleaños de Gege, Yibo Oficial realizó una publicación donde menciona la frase que publicó Didi en su cumpleaños, y ese mismo día Didi usó un casco con el número 29, el mismo número de años que iba a cumplir Gege al día siguiente. Es por ello que se cree que esa frase tuvo algo que ver con la declaración de Didi hacia Gege. Ahora vamos a ver lo que pasó en el cumpleaños número 22 de Didi. Como les mencioné más antes, Weibo realiza las publicaciones automáticas por el cumpleaños de cada usuario. En el cumpleaños número 22 de Didi, Weibo hizo la publicación automática, y una cuenta de fans de Gege había comentado en esa publicación para felicitar a Didi por su cumpleaños, pero como les digo, esta cuenta era de fans y cualquiera se podía confundir con la cuenta original de Gege, ya que esta cuenta de fans tenía el mismo nombre que la cuenta de Gege, y al parecer alguien estaba tan emocionado por recibir un saludo de cumpleaños de su persona favorita que no se dio cuenta de lo que pasaba, ya que tras el comentario realizado por esta cuenta de fans, Didi respondió a este comentario pensando que era Gege, donde le agradece por felicitarlo por su cumpleaños. Minutos después, Gege respondió el comentario de Didi en donde le dice de que esa cuenta no era la de él, para luego insertar un meme. Y si creen que este momento solo se quedó entre fans, pues déjenme decirles que no, ya que en el 2021, si mal lo recuerdo, un noticiero de China usó este momento para dar un ejemplo a los televidentes de cómo identificar las cuentas falsas en Weibo. Literalmente toda China se enteró del momento humilde que tuvo Didi por andar enamorado. Pero no todo termina aquí, ya que unos minutos después de este divertido momento, nuestro Gege realizó una publicación en su cuenta de Weibo por el cumpleaños de Didi. Él compartió estas dos fotografías, uno donde aparecen los dos haciendo la pose chonja y la segunda es una fotografía de Didi. Esta publicación lo realizó a las 12 horas con 42 minutos de la mañana, y al parecer Didi estaba más emocionado por la publicación que le hizo Gege, que no esperó mucho tiempo para comentar la publicación de Gege, en donde le agradece y le dice que la fotografía de la motocicleta debe ser actualizada. Este comentario lo hizo un minuto después de la publicación que realizó Gege. 4 minutos después del comentario que hizo Didi, nuestro Gege le respondió su comentario con un meme de Didi. Esta fotografía que compartió Gege también lo publicó en su cuenta de Oasis. Un dato sobre esto es que Gege solo ha realizado una publicación de cumpleaños para Didi y otra para su dibujo animado Bob Esponja. Hasta ahora no ha realizado otras publicaciones deseando un feliz cumpleaños a otras personas, solo hizo una publicación de cumpleaños para Didi. Bien, después de recordar estos momentos vamos a hablar sobre los caramelitos que salieron durante el cumpleaños de Didi, así que vamos a ir por partes. Vamos a ir primero por la publicación que hizo Yibo Oficial. Como saben, cada año Yibo Oficial publica una carta de cumpleaños para Didi, pero para nosotras las tortugas sabemos que estas cartas no fueron escritas exactamente por los trabajadores de Didi, sino más bien por Gege, y este año también creemos que fue Gege quien escribió esta carta, así que vamos a analizarlo. Has marcado el comienzo del verano número 27 de tu vida. Como saben, el verano siempre hará referencia a Lishan porque es donde se dio inicio a todo, en verano del 2018. Aunque siempre hay diferencia horaria entre las personas, la buena noticia es que las mañanas, tardes, días y noches que haya grabado eventualmente pasarán a los ojos de la siguiente persona. Algunas hermanas creen que esta parte hace referencia a la separación temporal que tienen nuestros chicos por motivos de trabajos, ya que no suelen coincidir por diferencias de tiempo o de lugar. Otras hermanas creen que esta parte hace referencia a las esculturas que hizo el italiano Miguel Ángel. Son 4 esculturas que llevan por nombre amanecer, atardecer, día y noche. Nuestras hermanas que estudian arte mencionaron que usar estas líneas hace referencia al tiempo y que solo los que estudian arte saben el significado de usar estas líneas. Estas esculturas se encuentran en la Basílica de San Lorenzo en Florencia y como sabemos hace más de un año Gege visitó la ciudad de Florencia por invitación de la marca Tots para que fuera a conocer su tienda, pero también se dio un tiempo para dar algunos recorridos por varios lugares históricos, y algunas hermanas creen que al parecer Gege conoció esta iglesia y que por eso sabe el significado. Como sabemos, Gege es amante del arte. Recientemente nos compartió la escultura de Venus tras su visita a París, así que es posible de que Gege, al ser un amante del arte, conozca bien el significado de estas líneas, y por eso decidió colocarlo dentro de esta carta. El mundo es impredecible y puedes aceptar con calma cada tormenta que llega de repente.
Como si apreciaras cada flor sin nombre que florece en el camino, aceptas las imperfecciones y permites los arrepentimientos, las montañas son altas y los mares anchos. Algunas hermanas creen que esta parte hace referencia a lo ocurrido últimamente con respecto a las nominaciones que ha tenido Didi en varios premios, pero que injustamente le han sido negados, como es el caso de los premios Magnolia, y en esta parte de una u otra manera Gege trata de decirle que todo está bien y que tiene que seguir firme en su camino. La mayoría de cartas que publicó Jibo Oficial durante estos últimos años fueron escritos por una persona que lo conoce perfectamente, y esta persona tuvo que plasmar en esta carta todo el proceso que tuvo Jibo de 26 años, mencionando las nuevas experiencias que adquirió, los altibajos que superó y el crecimiento y avance que tiene día a día, para ahora darle la bienvenida a Jibo de 27 años, y sin duda la forma en cómo fue escrita esta carta es muy parecida a la forma en cómo suele expresarse Gege cada vez que escribe una carta de despedida para sus personajes. Dentro de la publicación que realizó Jibo Oficial nos compartieron una fotografía de Didi, que fue tomada durante la sesión de fotos que tuvo con la marca Lacoste, y según algunas hermanas creen que dentro de esta fotografía se encuentra la firma de Gege, dándonos a entender que la carta fue escrita por él, y la firma se encontraría dentro del carácter de Wang, ya que la sombra simula ser una Z que suele colocar Gege cada vez que realiza un diseño. Recientemente Gege nos compartió un dibujo que hizo durante su viaje a Suiza, y ahí podemos ver la Z como su firma. Recuerden que la Z tiene una línea en el medio que simula el carácter de Wang. Qué raro que esta sombra solo aparezca en el carácter de Wang y no en todo el nombre. ¿Formará parte del diseño? Pues no lo sabemos. Otro detalle que nos dimos cuenta es que en la fotografía que nos compartió Jibo Oficial en su cuenta de Instagram, vemos que se encuentra el famoso puntito que hace referencia al lunar de Gege. Recordemos que Didi siempre ha sido muy cuidadoso al momento de hacer referencia a Gege, ya que nunca se olvida de poner ese punto característico que tiene. ¿Y dónde se encuentra este punto? Pues se encuentra cerca del número 5. Ahora nuestro Didi tiene la misma edad que tuvo Gege cuando ambos comenzaron a trabajar juntos en la serie Don't Tame, y este momento se volvió tendencia en Weibo ya que se creó el hashtag de Wang Yibo alcanzó la edad cuando Xiao-san firmó Don't Tame, y este hashtag se logró ubicar en el puesto 4 en búsquedas calientes durante el cumpleaños de Didi, y al parecer nuestro Didi quiso también celebrar este momento. Cuando Didi cumplió 21 años, él compartió algunas fotografías que se tomó ese mismo día donde agradeció a todo el equipo de la serie Don't Tame por permitirle celebrar su cumpleaños. Desde ese año, Didi no volvió a compartir ninguna fotografía por su cumpleaños. En el 2020 compartió una fotografía editada, y en los demás años solo dejaba las publicaciones que hacía Weibo por su cumpleaños, hasta que este año decidió compartirnos una fotografía de él, ahora cuando tiene la misma edad que tuvo Gege cuando ambos grabaron la serie Don't Tame. Otro detalle que nos dimos cuenta es que en estos últimos 4 años Jibo Oficial realizaba una publicación por el cumpleaños de Didi, pero en cada publicación iniciaba saludando a Jibo y colocando el número de años que acaba de cumplir, y este año también hizo lo mismo, pero nos dimos cuenta que al parecer nuestros chicos combinaron sus publicaciones para saludar a Jibo de 27 años. En la última publicación que realizó Gege de su viaje a Suiza solo colocó en su descripción hola, y Didi colocó el número de años que acaba de cumplir, dándonos como resultado hola Jibo de 27 años. La fotografía que nos compartió Didi fue tomada durante las grabaciones que tuvo junto a Discovery Channel en la provincia de Gansu, y la fotografía es muy parecida a la fotografía que publicó Gege el año pasado por su cumpleaños, y ambos se encuentran en la cima de una montaña. ¿No les recuerda la frase que dice lado a lado en la cima de la montaña nevada? Sin duda alguien andaba muy feliz por haber cumplido la misma edad que tuvo su persona favorita cuando trabajó con él. En el corto video que nos compartió Jibo Oficial vemos que eligieron la temática de un campamento, y el año pasado, como sabemos, Gege también realizó esta misma temática por su cumpleaños, hasta realizó un pastel con esta temática, y ahora vemos a Jibo Oficial realizando un dibujo con la misma temática de cumpleaños. Si comparamos todas las publicaciones que hizo Jibo Oficial por el cumpleaños de Didi con las publicaciones que hizo el estudio de Sham por su cumpleaños número 32, nos damos cuenta que son totalmente parecidos. Jibo Oficial y Xiao-san Studios publicaron cartas a nuestros chicos por sus cumpleaños, también realizaron publicaciones con la temática de un campamento, y tanto Gege como Didi publicaron fotos muy parecidas, así que esto no es una simple coincidencia.
Y bueno hermanas, hasta aquí fue todo por el video especial por el cumpleaños número 27 de Yibo. No se preocupen que también habrá un video especial por el cumpleaños número 33 de Shang. Estoy pensando también hacer un video especial por el cumpleaños de las tortugas, que es el 5 de septiembre. Así que si les gustaría ver un video especial para conocer un poquito más sobre el fandom de las tortugas, díganme en los comentarios si les gustaría que hiciera un video especial del fandom. Y bueno hermanas, eso fue todo. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.